Buenas noches, hoy día vamos a realizar la práctica de un inversor monofásico de medio puente. Para ello tenemos los siguientes parámetros. Una carga resistiva inductiva, eh, la resistencia de ohmios es 24 milihenrios y los datos de la fuente. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a Simulink de MATLAB y vamos a la librería. Entonces nos vamos a Simulink, a SimPower, a SimScale. No, aquí tiene que estar eléctrica, la verdad. Specialized Power System y Fundamental Blocks. Entonces, en Power Electronics podemos ver los semiconductores con los que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos a elegir, bueno, nuestro inversor va a estar conmutado por medio de IGBT. Entonces, para esta práctica vamos a elegir, serían 2 IGBT, ¿verdad? 2 IGBT que están por acá. IGBT. Uno. Y también vamos a elegir dos diodos, ¿verdad? Y van a ser los diodos de paso libre para nuestra carga. Entonces, rotamos estos. Y vamos a reflejar. Entonces vamos a llamarlo Q1, ¿verdad? Q1. Vamos para el siguiente GBT. Sería Q2. Entonces vamos a llamar a los diodos. Aquí tiene que estar diristores, MOSFET, GBT, switch. Aquí está el diodo. Entonces este diodo tiene que estar polarizado de manera inversa al IGBT, en paralelo. Entonces vamos a llamarlo diodo 1, perdón. Copiamos y pegamos el mismo elemento. ¿Okay? Estos IGBT deben estar activados por una señal de compuerta. Entonces, esta es una señal PWM. Vamos a ir a otro bloque. También vamos a elegir unas fuentes. Primero vamos a elegir las fuentes necesarias para alimentar a la carga. Entonces son fuentes de CEP. Y tomaremos esta fuente de voltaje de CEP. Y esta fuente de voltaje de CEP vamos a llevarla para acá. Más lo BS1. Y copiamos. Sacaremos otra fuente más.
Ok. Entonces nuestra carga, vamos a traer nuestra carga. Acá. Como es RL, entonces condiciones iniciales 0, configuraremos los parámetros de cada elemento. Ok, otra cosa más que agregar, falta tierra, ¿verdad? Entonces vamos a agregar la tierra. Y por acá. Otro bloque más que nos falta es el bloque de la señal PWM. Entonces, nos vamos a Power Electronics y aquí podríamos encontrar la señal PWM. Entonces, bueno, como no aparece, entonces nos vamos al generador de señales, a fuentes. Sería por acá, fuentes. Entonces, aquí la tenemos, Pulse Generator. Y la vamos a llevar a nuestra gráfica que está acá. Ok, ya tenemos nuestro bloque PWM, solo nos tocaría configurarlo. Lo haremos más adelante. Haciendo. Entonces, vamos ok, entonces ahí está el periodo. Ya, otra cosa más es que estos IGBT no se pueden conmutar al mismo tiempo, porque necesitan conmutarse uno y después el otro. Entonces esto lo vamos a ver un poquito mejor si conectamos nuestro circuito. Entonces vamos a alimentar, las fuentes están conectadas en serie y de aquí se conectan al diodo de paso libre y el colector del IGBT se conecta a este punto. Lo mismo sucede, el emisor se conecta al colector y este se conecta a la fuente. Y por supuesto el diodo también. Vamos a bajar un poquito este de acá, ¿verdad? Lo mismo pasa con el cato, se conecta al ánodo del diodo y aquí conectamos a la carga también. Entonces, aquí también debe estar conectado a este punto y lo mismo a este punto. Y la carga se conecta a esta señal y al neutro acá.
Entonces, ahora lo que nos falta, bueno, ya tenemos aquí el circuito completo. Ahora lo que nos falta son los instrumentos de medición. Ok, entonces esta señal de compuerta se puede conectar con este bloque PWM. Pero, ¿qué sucede si se conmutan al mismo tiempo? La fuente entraría en corto, ¿verdad? Si esto se conmuta igual al mismo tiempo, entonces el positivo y el negativo entrarían en corto y explotaría la fuente. Pero ello vamos a agregar un bloque lógico que va a ser que va a negar nuestra señal, ¿verdad? Entonces vamos a poner en bloque not, ¿verdad? Entonces aplicamos OK. Ya este bloque va a negar lo que es la señal. Y quiere decir que cuando este IGBT se active, el otro no se activa. Este no se activa, este se activa. Ok, entonces ahorita nos tocaría poner los instrumentos de medición. Entonces vamos a medir primero, colocar lo que son las corrientes, current measure. Entonces, como queremos medir primero la corriente de la carga, entonces podríamos poner esto por acá, eliminamos esto y tenemos esto. Entonces aquí podemos sacar una etiqueta. Podríamos nombrarla corriente de salida, ¿verdad? Ok, entonces esta corriente de salida. Lo mismo podemos hacer para la carga también, ¿no? Podemos también, bueno, vamos primero con las corrientes. También podemos sacar para la fuente. Vamos a medir la corriente de la fuente, entonces vamos a agregar otro bloque y vamos a rotarlo un poquito. A ver si lo reflejamos. Ya, entonces... Entonces aquí ya está este bloque y vamos a sacar una etiqueta. Vamos a llamarla corriente de source 1. Y es la corriente de la fuente 1. También podremos hacer lo mismo con la corriente de la fuente 2. Entonces, podemos reflejarlo también. Entonces aquí podríamos poner negativo y esto, ¿verdad? Damos esto. Entonces, vamos a agregar una etiqueta. Go to. Entonces agregamos por acá. Y vamos a llamarla corriente de fuente 2. Corriente de fuente 2 y source 2. Ok. ¿Qué más podemos agregar aquí? Ya vamos a medir la corriente a través del diodo. Entonces, current measure. Ok, ya entonces
Vamos a colocarla por acá. Por acá vamos a colocarla. Eliminamos esto. Entonces agregamos otra etiqueta y vamos a llamarla corriente del diodo 2. ¿Verdad? ¿Qué más podemos colocar acá también? Vamos a hacer ahora esto. Vamos a colocar otra etiqueta para ya tenemos y vamos a llamarla, vamos a etiquetarla aquí. Aquí puedo poner corriente de diodo 1, ¿verdad? Y de 1. ¿Qué corriente más podemos medir? La de los IGBT, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito por acá. Ya, entonces current measure. Ya, lo que vamos ahora es medir esta corriente. Entonces vamos a rotarla un poquito, vamos a rotarla. Entonces, con otra etiqueta vamos a denominar corriente Q1, ¿verdad? Sería corriente Q1. También podemos agregar tener la corriente del Q2. Si bajamos un poquito esto. Ya, con otra etiqueta de GoTo vamos a llamar la respectiva corriente y podríamos llamarla corriente de Q2. Ok, ya. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a mover un poquito esto por acá. Ya, podríamos ver. Vamos a poner un escope para observar la señal PWM. Que también podemos observar otras etiquetas, GoTo, para ver cómo se genera la señal de compuerta, que es la misma del PWM. Ya, voltaje gate 1, voltaje compuerta 1. Otro bloque GoTo para observar la señal de compuerta de Q2. De Q2. Ok, ¿qué más podemos? Ya, como ya están todas las señales de corriente, está la del diodo 1, la del diodo 2, también está la de la carga. Podemos también obtener el voltaje de salida que nos interesa, sería voltage measurement. Entonces vamos a colocarlo de esta manera, ¿verdad?
Entonces, aquí colocamos el positivo y aquí colocamos el negativo. Entonces, una etiqueta para observar la señal en un escope. Entonces, vamos a llamarle voltaje de salida y aplicamos OK. OK, listo. Ya están nuestras etiquetas, ya está armado el inversor de medio puente monofásico. Entonces, vamos a armar los bloques de escope. Entonces, vamos a configurarlo con 4 entradas. Aplicamos OK. Un poquito grande esto por acá. Listo. Entonces haremos from para llamar las etiquetas que hemos colocado. Entonces la primera vamos a llamarla el voltaje de salida. OK. La segunda etiqueta podría ser la corriente de salida. La otra etiqueta podría ser corriente Q1. Corriente Q1. La seriedad de esta corriente y por supuesto la corriente de la fuente también. Sería corriente de S1. Okay. Entonces, aquí podríamos llamarle voltaje de salida, corriente de salida, corriente Q1, corriente de S1. Entonces, copiamos, pegamos, otro bloque idéntico y podemos, bueno, estas señales se quedan y en cambio de Q1 vamos a ver la señal de Q2. Clicamos OK. Aquí sería no, porque vamos mejor llamarle corriente de diodo. Corriente del diodo 2. Clicamos OK. Y corriente de S2. Entonces salida, corriente de salida. Entonces vamos a llamar aquí corriente de diodo 2. Y corriente de S2, ¿verdad? Podemos copiar otro escope. Vamos a darlo por acá. En este caso vamos también a tener estas mismas señales, voltaje, corriente de salida. Y lo que va a variar es la etiqueta acá, que sería Q2. Q2, OK. Y S2. Entonces, hacemos otro escope, pero ahora vamos a ver la señal de los diodos y la señal de la fuente. Entonces, nos faltaría la señal del diodo 1, ¿verdad? 1 por este diodo 1. Y la señal de la fuente 1 es la que se queda. Diodo 1 y S1.
¿Qué más nos falta ver? Podemos también crear otro bloque. Podemos crear otro escope. Pero a este escope podemos agregarle más señales. Un escope un poquito más general. Para ello, nos vamos a la configuración y agregamos 7 señales. Mira, ya dijimos 7, 3, 4, 5, 6, 7. Clicamos, ok. Y vamos a ver si hacemos un poquito más grande. Ya, entonces la señal de voltaje salida de corriente la dejamos. Vamos a eliminar estas señales. Entonces, para ello vamos a crear un bloque, vamos a usar un MUX. Entonces aquí podemos poner corriente de la fuente 1, clicar OK, y ver la corriente de la fuente 2. Corriente S2. Ya, ¿qué más podemos ver? La señal de los diodos, perdón, de los IGBT, vamos a copiar esto. Y pegar, vamos a llevarlo por acá. Ya. Ya, aquí en cambio podemos ver la señal de los IGBT, y Q1 y Q2. Y Q2. Entonces cambiemos aquí el Q1 y Q2. ¿Qué más? Podemos también ver la señal de los diodos, el paso libre. Entonces vamos a usar también otro bloque parecido y vamos a llamarlo corriente de diodo 1, ¿verdad? Y corriente de diodo 2. Corriente de diodo 2. Aplicamos, ok. Entonces, corriente de diodo 1, corriente de diodo 2. Podemos usar otra etiqueta de from, pero para esta vez no hemos llamado a las señales estas de acá, entonces vamos a verlas, de las compuertas. Voltaje en gate Q1. Ya se nos apareció el warning. Vamos ahora el otro. Otro bloque, otro from. Y vamos a llamarlo voltaje de Q2. Clicamos aquí. Ya. Bueno, ya tenemos, vamos a etiquetar aquí también. Voltaje Q1. Voltaje GQ2. Listo. Y Q1 y Q2, y D1 y D2, y S1 y S2. Voltaje de salida y corriente de salida. Ya, entonces vamos a configurar los parámetros de este circuito, ¿verdad? Que no hemos configurado. Entonces,
Podemos poner nombre. Poner práctica número 5. Ya. ¿Qué más podemos? Ya, vamos a configurar entonces. Recordemos que a toda la cara, resistencia inductiva, resistencia a 10 ohmios y 24 milihenry. Entonces vamos a poner 10 ohmios, 24 milihenry. 10 ohmios. Inductancia 24 milihenry. Condición inicial igual a 0. Clicamos aquí. Lo podemos colocar aquí. R igual 10 ohms. Y L igual 24 milihenry. ¿Qué más? Ya, vamos a configurar ahora qué más nos piden. Datos de la fuente DC, voltaje de fuente 1 y fuente 2, 24 voltios. Entonces, 24. Frecuencia 60 Hz. Aquí la amplitud es de 1. Aquí la amplitud es de 1. El periodo es el inverso de la frecuencia, que es 1 sobre 60, que es la que nos piden acá. Y el duty cycle es del 50%. Entonces vamos acá. 50%. O el delay de 0 y listo. Entonces aplicamos. Ok. También podemos agregar cierto bloque RMS para poder observar las señales claro, no olvidar el Power WI. También agregamos el bloque que les acaba de mencionar para poder medir la señal. A ver, por aquí tiene que estar el valor de RMS. Entonces, aquí está el valor de RMS. Y también podemos medir el THD. Entonces, un bloque de display. Entonces, con un bloque de display vamos a poder observar la corriente RMS. Entonces, la frecuencia fundamental 60, el valor inicial de RMS vamos a lo de 0 y 0. Ya. Entonces, lo mismo podemos hacer para el voltaje de salida.
pero como que no tenemos espacio por acá. Podríamos... A ver si vamos a señalar abajito. Con mi display vamos a observar la señal de salida RMS. Ok, entonces podremos rotarlo. Ya. Entonces, inclusive en el THD podríamos observar la frecuencia fundamental. Perdón, ¿cuánto es el THD? Pues, entonces, teniendo en cuenta la frecuencia fundamental. Entonces, ya mismo lo vamos a observar. Ya entonces, ya está configurado este parámetro. Podemos, utiliza el 50, voltaje corriente de la carga, voltaje corriente de semiconductores y generación de señales de comporta de los semiconductores. Eso es lo que vamos a observar. Entonces, ya ahorita nos toca es configurar. Y vamos para darle un tiempo de simulación de 2 periodos. Entonces hay que esperar a que termine la compilación y luego la simulación. Ya, ya entonces vamos a observar bueno, primero vamos a observar este bloque. Entonces podemos ver las señales que se generaron. Lo que ahorita vamos a realizar es observar un poquito cuáles fueron las señales que se obtuvieron. Vamos a ajustar escalas. Ok. Antes vamos a guardar el proyecto para que no se pierda. Documentos. Symbol. Ok. Práctica 5. Ok. Guardamos el documento, lo guardamos. Entonces ya está guardado. Ahora sí podemos observar un poquito las señales que tenemos. Ok. Entonces, esta señal es la señal de compuerta de BG1. Como pueden ver, esta señal de compuerta desde esta parte
Bueno, es el tiempo cero. El tiempo cero. Hasta este valor de tiempo, vamos a ver cuánto es, esté en alto. Hace que nuestro señal de compuerta del IGBT1 lo activa, ¿verdad? Entonces habría que ver si el colector emisor del IGBT1 está polarizado de manera directa para ver si la corriente conduce en ese sentido. Y entonces vamos a ver. Vamos a observar cuánto es el intervalo que hay aquí. Entonces sería ahí BG1. Okay, entonces ya. El tiempo aproximadamente es de 8.328 milisegundos, ¿verdad? Sería la mitad del periodo. Porque recuerden que está el 50, el duty cycle es de 50. Y aquí ya tenemos la frecuencia de 60 Hz. ¿Verdad? Entonces, tenemos la de 16.667, que equivale a 1 dividido para 60. Como podemos ver, si 1 dividido para 60, 0. O si no, 16.67 milisegundos. Si eso lo dividimos para 2, nos da 8.33 milisegundos. Entonces, si arrastramos el cursor para acá, aquí está el 8.3333 milisegundos que nos daban en el cálculo. Ok, entonces aquí en la señal de voltaje de salida, podemos ver que hay un voltaje de salida positivo, ¿verdad? Positivo. Podemos ver también que la corriente de salida es positiva. Vamos a ver las leyendas. También podemos observar, esta vendría a ser la corriente de la fuente 1. Y esta es la corriente de S2. Aquí observamos la corriente de Q1. Y este sería también, esta es la corriente de Q2 que está en 0. Entonces vamos a ver. Como el voltaje de salida es positiva y la corriente es positiva, entonces para ese primer intervalo estaríamos más o menos, bueno, la corriente fluye en ese sentido, ¿verdad? Entonces de aquí se dirige, no se dirige por este diodo porque está polarizado de manera inversa. Entonces se dirige por IQ1. ¿Por qué por IQ? Por IGBTQ1. Porque como tiene el pulso 1, activa la compuerta. Y como está polarizado, positivo la parte de arriba y negativo que llega a la parte de acá, entonces cierra el circuito por medio, atravesando por la fuente. Y cerrando el circuito. No lo hace por Q2, la corriente no va por Q2 porque como este es 1, lo niega, es 0 y Q2 no se activa. No lo hace tampoco por el diodo, bueno, y al pasar por acá tampoco lo hace por el diodo 2 porque polarizado de manera inversa. Entonces, lo hace por acá y cierra el circuito. Entonces, eso es lo que podemos ver. Entonces, si nos vamos a este escope, aquí está lo que acabé de mencionar. La corriente, perdón, voltaje positivo, corriente comienza a incrementar, el inductor comienza a cargarse. Entonces esta misma corriente de salida es la misma corriente a través de la fuente. Entonces aquí también es la corriente
del inductor, perdón, del IGBT, del transistor 1, del Q1. Entonces acá no hay corriente en el diodo, como podemos ver, ni en el diodo 1 ni en el diodo 2, porque es cero, o sea, no hay la polarización de manera inversa de los diodos, no permite que haya corriente. Entonces el voltaje de salida, vamos a ver que este diodo, que este Q1, ¿cuánto consume? 1 voltio, ¿verdad? 1 voltio. Entonces, aquí podemos ver el voltaje de salida, que es de 24. Entonces, quiere decir, como esto es positivo, vamos a dibujar acá ya. Como esto es, claro, aquí ya está. Como esto es positivo y negativo, y aquí está el medidor de voltaje en el negativo aquí. Y aquí esto es positivo, negativo. Entonces, lo que hacen estas fuentes es restarse el valor. Entonces, lo que no vamos a ver, por ejemplo, si queremos ver voltaje de salida, lo que no vamos a ver es, no vamos a ver 24, sino aquí podemos observar cuánto vale, 23, observen aquí, 23. Entonces este valor es de 23 voltios. ¿Pero por qué? Como lo que debe mencionar, esta fuente es 24. Como está conectada, entonces se está tomando en cuenta la caída que es de 1 voltio. Entonces, podría poner el 0, hacerlo de manera ideal, y la fuente sería 24. Entonces, por eso es 23, la caída de 1 voltio. Entonces, como están conectadas, negativo positivo más positivo y negativo, esa es otra manera de verlo. Entonces, lo que presencia la carga es esta fuente menos la caída de tensión del primer IGBT. Ok. La corriente crece de manera exponencial, tiene un valor máximo de corriente. Podemos ver que llega casi a 3, ¿verdad? Llega a 3 amperios. Aquí vemos el valor de RMS, que es 1.57. ¿Qué más podemos decir de este circuito? Bueno, de esta primera parte. Que los diodos ni tampoco el IGBT2 está aconteciendo. Ya, entonces, ¿qué va a pasar para la siguiente parte? Ok. Entonces, para el siguiente tramo, se puede ver que ahora vamos a movernos un poquito por acá. Podríamos movernos aquí en este pequeño intervalo. Algunos me han de preguntar por qué este es antes del cruce por 0. Entonces, la corriente sigue siendo positiva. Ya aquí, como podemos observar en la parte de la compuerta, ya terminó el periodo de activación. Ahora va a comenzar el segundo. Quiere decir que ves el voltaje de compuerta 2 está activado, está desactivado. Vemos que el voltaje es negativo, la corriente sigue siendo positiva, comienza a decrecer. Y vamos a ver lo que tenemos. Como el voltaje, como el voltaje es negativo, entonces significa, como el voltaje es negativo, quiere decir que este negativo y este positivo, que yo lo había referenciado, está conectado con el positivo de acá. Como ahora este ya no conduce y este sí conduce, y la corriente tenía este sentido debido al elemento inductivo, la corriente no puede, el inductor no se pone a cambios bruscos de corriente, entonces el inductor va a inducir un voltaje para que la corriente siga manteniendo.
voltaje en sentido opuesto para que la corriente siga manteniéndose en el mismo sentido. Quiere decir que ahora la corriente va a fluir de esta manera, ¿verdad? Y la otra dirección, ¿dónde creen que sería? Entonces, como ahora la corriente va a fluir de esa manera, quiere decir que entonces va a pasar por este lado. A pesar de Q2 estar activado, no lo puede hacer aquí. ¿Por qué? Porque la corriente no puede fluir de emisor a colector, sino de colector a emisor. Entonces lo hace a través del diodo, que ya está polarizado, el diodo 2 está polarizado de manera directa, y así termina cerrando el circuito. Entonces, como podemos observar, hay corriente en el diodo 2, no hay corriente aquí, tampoco acá, tampoco acá, y la corriente es negativa, porque está ingresada por el terminal negativo y sale por el terminal positivo del instrumento de medición. Aquí sí la corriente es positiva, entonces vamos a ver eso. Como podemos ver, corriente de la fuente negativa es la misma corriente de salida, solo que es negativa porque está en sentido opuesto al instrumento de medición. ¿Qué más podemos ver aquí? Sería un poquito más acá, porque llega al cero. ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver que la corriente y Q1 y Q2 son cero, porque no está permitido que la corriente circule por esa parte de emisor a colector, tanto para Q2 y como Q1 no tiene voltaje de compuerta, no permite corriente. Corriente del diodo 2, si lo pueden ver, aquí es cero. Aquí corriente de diodo 2 es de la misma manera que la corriente, pero es positiva. ¿Por qué? Porque está atravesando de manera correcta por el instrumento de medición, según la polaridad. Voltaje de compuerta 0, aquí voltaje de compuerta 1. Ya, entonces vamos a ver el voltaje de salida. Como está conducido en esta parte, recuerden que este diodo tiene un consumo de 0.8, ¿verdad? 0.8. Entonces, aquí es el positivo y aquí es el negativo. Quiere decir, como esta fuente es positiva y esta es negativa, el negativo y el positivo es como que estemos conectando, una manera de verlos como dos fuentes en serie. Entonces, sumando esas polaridades, viene al 24 más 0.8. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a medir voltaje de salida. Aquí nos da menos 24.8, ¿verdad? Menos 24.8. ¿Por qué el menos? Por el instrumento de medición que está en sentido opuesto al establecido. Entonces nos da menos 24.8. Como pueden observar. Aquí entonces la corriente comienza a decaer hasta que se hace cero. Y cuando decae se hace cero, ya ahora la corriente ya puede circular por el otro sentido. ¿A qué me refiero? Como este IGBT2 ya está activado, entonces ahora la fuente comienza a mandar energía hacia la carga y circula por esta manera, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, ahora el voltaje sigue siendo negativo, corriente carga positiva, perdón, corriente del IGBT2 positiva, la corriente carga negativa ingresa por esta terminal y la corriente de fuente sigue siendo positiva. Entonces, aquí podemos ver, vámonos ahora hasta el siguiente, hasta el periodo, hasta el valor del periodo. Entonces ya terminamos de pasar a analizar el cruce por cero. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? La corriente negativa, corriente de salida negativa, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje
el voltaje negativo. Pero ojo, este IGBT2 también tiene un voltaje de activación que consume de un voltio. Un voltio. Un voltio. Entonces, podemos observar que como aquí tenemos positivo y negativo, aquí tenemos positivo y negativo, podría decirse que esa fuente es como que se resta. Una manera de verlos así, otra manera es hacerlo para análisis de leyes de Kirchhoff, que también sale. Entonces, 24 menos el voltio que tenemos nos va a dar este valor de menos 23, ¿verdad? Menos 23. Ya, la corriente es negativa, comienza a crecer de manera exponencial, pero de manera negativa hasta un valor máximo que es 2. Menos 2.16 amperios. ¿Qué más podemos notar aquí? Que aquí observan que la corriente de la fuente es positiva, porque ingresa por el terminal positivo que está acá, ¿ve? Por el terminal correcto establecido en el instrumento de medición. Y es la misma corriente de salida, pero en sentido opuesto. Lo mismo con la corriente de Q2, también es positiva, y es la misma corriente de acá. Vamos a llevar la corriente Q2, entonces es la misma corriente, un valor máximo. ¿Qué más también podemos ver? Acá, aquí la corriente de diodo 1 y diodo 2 es 0. Esta corriente es 0, ¿por qué? Porque no hay corriente que circula por ahí. Entonces, aquí es 0, aquí está activada. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora ya cumplimos el periodo? ¿Qué sucede cuando ahora este se desactiva? Entonces, podemos ver que cuando... Veamos la corriente llega a su valor máximo. Al llegar al valor máximo, que es negativo, ahora comienza a decrecer porque ya este IGBT2, la compuerta se desactiva, ahora se activa el otro. Entonces, podemos analizar el siguiente cruce por 0 y en este análisis del cruce por 0 podemos ver cómo la corriente comienza a decrecer ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a limpiar todo esto. Que a pesar de, ahora este no está activado, sino está activado este Q1. Q1 está activado. Pero como la corriente mantenía este sentido y debido al elemento inductivo debe seguir manteniendo este sentido aunque haya una interrupción de corriente. Por lo tanto, como este está encendido, ahora lo hará de esta manera. Ahora por aquí no puede ingresar por Q1 a pesar de estar activado. Tampoco por Q2 no. ¿Por qué? Porque ya la señal de compuerta ahí no está presente. Entonces no lo puede hacer de emisor a colector. No lo puede hacer. Entonces lo hace por el diodo 1 y regresa. Y el único camino es hacia la fuente porque tiene que llegar al terminal de la cara desde donde salió. Entonces así ya se cierra el circuito. Entonces hay corriente de diodo 1 positiva. Corriente de fuente, esa sí es positiva, la corriente de fuente, pero la corriente del sigue negativa. Entonces, como podemos ver, aquí se observa el voltaje. Ya también recordemos que el voltaje aquí el diodo es 0.8, igual que el análisis anterior. Quiere decir que si aquí tengo positivo y negativo, aquí tengo positivo y negativo, estas fuentes se están sumando. Una manera de verlas como que están en serie tendría el voltaje de la fuente más el voltaje de caída del diodo, que es 0.8. Y es por eso que aquí tenemos en voltaje salida aquí está. Entonces voltaje de salida, aquí 24.8, ¿verdad? Entonces 24.8. Aquí 24.8.
¿verdad? Aquí estamos ya. Este es 24.8. Entonces este intervalo es 24.8. Si movemos esto, ya luego que pase este tiempo, ya nos da el valor de 23 voltios. Bueno, como este es 24.8, como habíamos dicho antes, la corriente es negativa, comienza a decrecer hasta llegar a cero, corriente negativa. Y habíamos dicho que conduce por el diodo, por el diodo 2. Es la corriente positiva, ¿verdad? Por el diodo. Entonces este es el diodo de corriente positiva. Que también podemos notar la corriente de la fuente es negativa también. ¿Por qué? Porque ingresa por el terminal negativo del instrumento de medición. Entonces es la misma corriente a través de la carga, como pueden ver, corriente de salida es la misma corriente de fuente 1. Y aquí la corriente de los semiconductores 0. La corriente del diodo 1 sí es positiva. A pesar de estar activado, Q1 no es suficiente para que conduzca, si se dan cuenta. Ahora, una vez que ya se hace 0, podemos analizar hasta este periodo. Ya como pueden ver, ya el voltaje se hace 23 voltios. Entonces, se hace 23. Ya cuando voy a pasar el cruce por 0, la corriente es positiva. Ahora comienza a tener esta, igual que el caso anterior. Ahora la corriente fluye en este sentido. Ahora sí por Q1 ya se la carga, como habíamos analizado al inicio. Y ese es el proceso para este análisis. ¿Qué más? También podemos observar el armónico. Recuerden que esta señal cuadrada es una señal, pues podemos observar todos sus componentes. Entonces vamos a Tools. Ok, entonces aquí podríamos observar el señal de armónico. A ver, bueno, creo que aquí no nos permite debido a que no estamos muestreando, ¿verdad? No es muestreo. La señal nos hace por muestreo. O sea, por periodo, sino el tiempo es continuo. Entonces, lo que habría que hacer aquí es tratar de configurar esto. Pero sí podríamos observar el armónico, pero con un bloque. Entonces, bueno, aquí podemos ver el THD. Y también podríamos observar el Fourier. Entonces vamos a ver si lo vamos acá. Fourier. Ya. Entonces, si podemos poner aquí. Entonces, bueno, para la corriente. Entonces la frecuencia fundamental es 60 Hz. Vamos a observar el armónico 1, el primer armónico, y esto es 0. Entonces, ok, aplicamos. Play. Termina. Para si acaso y esto por el momento no nos interesa. Ok, entonces podríamos también, bueno, el THD podríamos ponerlo por acá arriba. También verlo con otro bloque de display.
y simulamos. Entonces ya tenemos el valor, bueno, este es el valor eh, de nuestro primer armónico, sería 2.183, sería el valor pico. Entonces, sería respecto a la corriente. También podríamos hacer el mismo procedimiento para el voltaje de salida. Entonces, display, terminator. Ok, entonces vamos a configurar acá 60, el primer armónico, ok, todo esto. Y podremos ver también el THD. Vamos acá, display. Entonces, el THD, la frecuencia fundamental, ok. Y también simulamos nuevamente. En este caso podemos observar el valor que es de 29.42, ¿verdad? Entonces, como pueden ver es de 29.42 y tiene un THD del 50%. Bueno, entonces esto sería todo. No sé si existan preguntas, lo pueden dejar en los comentarios. Esto sería la simulación para un inversor monofásico de medio puente. Entonces, bueno, esto sería hasta un próximo video y espero que se encuentre bien. Muchas gracias.